Deuteronomio 5:1. Deuteronomio 5:1. Estaba viendo como poco leemos respecto a los 10 mandamientos que el Señor nos dejó. Y hoy quiero hacer un recordatorio sobre los 10 mandamientos que el Señor nos dejó y que siguen vigentes y que son para nosotros. No han sido quitados, ¿verdad?, sino que siguen siendo vigentes, están presentes estos 10 mandamientos, y no solamente escritos en la letra, sino ahora escritos ¿en dónde? En nuestro corazón, por el Espíritu Santo, que dice que ahora el Espíritu Santo somos cartas no escritas en tablas de hombre, sino ¿en dónde? ¿Y qué es lo que escribió nuestro Señor? Estos mandamientos, hermano. ¿Sí? Entonces, mire, yo que a veces nunca los leemos, vamos a leerlos. ¿Ya los tienen? Los 10 mandamientos. Dice, desde el 5:1. Vamos a leer, dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio ahí en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra, no solamente ponerlos en un lugar, guardaditos. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, como hoy. Todos los que estamos aquí hoy vivos, cara a cara habló Jehová con nosotros en el monte, en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego y no subiste al monte. Y dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo,
ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y dice que después todo lo que sigue diciendo de lo que habló el Señor al pueblo de Israel. Padre, te damos gracias en esta hora una vez más, que nos haces recordar, Señor, lo que tú has hecho y que has escrito ahora, Padre Santo, no en tablas hechas de mano de hombre, sino en las tablas de nuestro corazón, donde te han quedado grabados, Señor, tus mandamientos, tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Fíjese lo que dice, ¿verdad? Aquí vemos que quedaron grabadas, ¿en dónde? En piedra, esos mandamientos. Pero ¿qué nos dice el Señor en 2 de Corintios 3? Léanlo rápidamente. 2 de Corintios 3 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leída por todos los hombres, siendo manifiesto, dice, siendo manifiesto, que sois carta de Cristo, ¿verdad? Expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, y no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Dónde quedaron estas palabras? Mientras estén fuera de nosotros, ¿verdad? Llegarán solamente a tener un impacto, pero no al cumplimiento. Mire, vamos a ir tratando de ver rápidamente esta enseñanza, qué tan importantes son los mandamientos, ¿no es cierto, hermano? ¿Verdad? De Dios. Los mandamientos de Dios dados, nos dice aquí que son para un pueblo, una nación, en el caso del Antiguo Testamento, pero que primero, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor? Y esto ayer lo veíamos y lo entendíamos un poquito. Lo primero que hizo antes de darles los mandamientos, ¿sabe qué fue? Fue libertarlos. Primeramente los libertó, los sacó de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? De la vida anterior que llevaban en Egipto y que no tenían ningún reglamento de parte de Dios. A pesar de ser esclavos, hacían lo que querían y vivían como querían, y todo relacionado al pecado y al mundo. Primeramente lo saca, y una vez que lo saca, entonces les da los mandamientos. No se los dio antes de ser libres de Egipto. No fue antes, sino fue después, cuando ya habían sido libres de la esclavitud, del mundo y de la vida pasada y del pecado. Los mandamientos nos son dados no como esclavitud. Muchos creen que los mandamientos, nos están prohibiendo, no, los mandamientos están mostrados, se nos dio el Señor como límites de nuestra libertad. Tenemos una libertad de Dios, ¿verdad? Pero también hay un límite. Y lo que nos está diciendo nos está limitando. Son límites de Dios de nuestra libertad. ¿Hasta dónde tenemos esa libertad? Hasta todos estos mandamientos. ¿Se entiende, verdad? Se entiende que para eso nos los dio, para limitar también nuestra vida y no traspasemos esos límites que Dios nos da, porque vamos a tener problemas, entendámoslo, ¿no es cierto? Bueno, la libertad de Jesucristo no es para vivir y seguir viviendo en el pecado. El Señor los sacó de Egipto primero, libertarlos, y luego les dio los mandamientos con un propósito de bendecirlos. No es para seguir viviendo, una vez que el Señor nos liberta, no es para seguir viviendo como muchos creen, que el ser cristiano y ahora la salvación ya no tenemos ley y que podemos seguir viviendo como queramos. No,
es para que ya no vivamos en el pecado y en esclavitud, ¿verdad? Como antes vivíamos. Entendámoslo, es un gran compromiso que Dios hace y lo que hizo ahora Jesucristo. Los mandamientos de Dios entonces no son dados para esclavizarnos, son para vivir apartados de la esclavitud del pecado y de la carne, la vida del mundo que antes vivíamos, hermano. Muchos dicen, no quiero tener ningún tipo de ley, reglamento, así está el mundo, ¿verdad? Y quieren vivir, pero haciendo lo malo. Quieren seguir viviendo, haciendo lo que les gusta y lo que ellos quieran hacer. Eso no es a lo que Cristo nos ha llamado. Veíamos también ayer que todavía hay iglesias, como decía Elani, ¿verdad? Hace ratito, los que oyeron, ¿verdad? Que están aplicando la libertad de Jesucristo. Dicen, somos libres, hermanos, ya no estamos bajo la ley. Y esa libertad la están aplicando para vivir en el pecado, en el mundo y en la carne. Esa no es la libertad de Cristo, hermano. Entiéndalo. Dios te hizo libre para que dejes de vivir en el pecado, ¿verdad? Los deseos de ella. Pero la libertad de Jesucristo es para vivir sin la esclavitud del pecado y de la carne. Y cuando esto lo entendemos y lo comprendemos, ¿verdad? Primero nos tiene que libertar. Y esto es lo que hace Jesucristo, ¿verdad? Entonces son límites de Dios para no volver a la esclavitud del pecado del mundo que vivíamos. Entonces aclarémoslo. Los mandamientos siguen siendo vigentes, todos los 10 mandamientos, leyes, reglamentos, estatutos de Israel en relación al campo, en relación a tantas cosas, sacrificios, quedaron abolidos para nosotros, para ellos siguen vigentes. Pero para nosotros, ¿verdad? Los mandamientos están escritos, hermano, en tu corazón. Y no por obra de, como decían, no porque el pastor les está diciendo, no, porque el Espíritu Santo ha escrito en vuestro corazón estos mandamientos, porque amáis a Dios, porque le queréis, porque lo respetáis y porque tenéis el conocimiento de que Él murió por ti. Versículo 6 dice así, miren lo primero, después de que les dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire, antes de darles el primer mandamiento, nos está recordando, porque eso lo aplicamos allá y lo aplicamos ahorita, lo vamos a ver cómo lo aplicamos. Lo primero que el Señor dice es lo que Él hizo con Israel. Antes de dar los mandamientos, diciendo, mira, recuerda, yo te saqué de tierra de Egipto, tú no fuiste, no pudiste tú salir de la esclavitud que tenías. Dice, yo lo saqué de esclavitud y darles la libertad de la esclavitud de Egipto, una clase de vida que estaban en esclavitud, a una libertad que ellos nunca habían experimentado, hermanos, ¿verdad? Y que estaban ahora gozando de esa libertad sin la esclavitud del faraón y del pueblo. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué, te liberté de esclavitud. Eso es lo primero. Ellos tenían que reconocer esto. Esto es lo que nosotros tenemos que reconocer. Si es que realmente hemos sido libertados por Jesucristo. Ahora, si se dan cuenta, al decir esto el Señor y después dar los mandamientos y sigue hablando sobre este mismo tema, entonces la libertad ahora también es el tema de toda la obra de salvación. La libertad es un tema que también en el Nuevo Pacto se nos anuncia, se nos dice, y es el tema de la salvación. Hay que entenderlo, hermano. Hay que comprender este concepto, que es lo primero, la libertad. La libertad es el tema de la obra de salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Pacto. El pueblo de Israel tenía que darse cuenta que la libertad había sido el tema, el principal propósito del Señor de sacarlos de Egipto, ¿sí o no? Ellos se daban cuenta
y que los mandamientos les iban a servir para guardar una vida agradable a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que ver, esta verdad que dice el Señor: yo te saqué de esclavitud, yo te saqué de la esclavitud de Egipto. ¿Ok? Ellos estaban conscientes. Esta libertad no puede ser hecha por el hombre mismo, porque esto lo vamos a aplicar ahora a nuestra vida, al nuevo pacto. Esta libertad no puede ser hecha por el hombre mismo, ni por ninguna religión, ningún santo, ningún Dios, nada. Esta libertad fue dada por Dios mismo, Jesucristo mismo. En el nuevo pacto esa libertad nos la dio Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces, esta obra de salvación, de libertad, solamente hoy es lo mismo. ¿Quién nos ha libertado del pecado, de Satanás, del mundo y de la condenación? Dígame, ¿quién te ha libertado? Cristo. Tú no te libertaste. Muchos ni siquiera querían, hermano. Ni siquiera se dan cuenta de la esclavitud en que estaban viviendo. De veras. Llega el momento, los jóvenes no tienen conciencia, a veces los viejotes tampoco, ¿verdad? Conciencia de que cómo están esclavos a tantas formas de vida, de pecado y de todo lo demás. Entonces, este es el primer punto. Tiene que ser hecho ahora por Jesucristo. Si el Hijo libertare, ¿pero de qué te va a libertar? Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es el mismo principio. La salvación, lo primero que hace el Señor es libertarnos del pecado, de las cadenas de atadura que teníamos. Ahora, el siguiente paso es que los hombres tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes, hermanos, por favor. Tenemos que darnos cuenta, experimentar la esclavitud en tu vida. Ser conscientes y experimentar la esclavitud en tu vida, sin poder salir ni darse cuenta de la esclavitud del pecado. Aquí ya estoy hablando de una esclavitud del pecado, que el pecado quedó infectado, ¿verdad?, dentro de nosotros, imposible yo quitarlo, es una naturaleza interna, comprendada. Y aunque unos digan, pero yo no soy tan malo, yo no he matado a nadie, yo no tomo, yo no robo. Muchas hermanas pueden decir eso, o hermanos, eso no importa. Todos estamos atados a una naturaleza caída de pecado, imposible de quitártela por ti mismo. ¿Entendemos eso, verdad? Tenemos que darnos cuenta. Muchos no se dan cuenta. La gente va, y usted ahorita, y aunque son más terribles y tremendos, y háblele, ¿crees que tú eres pecador? Ay, no, ¿cómo cree? Y ya les empiezas a leer los 10 mandamientos. ¿Has mentido? Sí. ¿Entonces has robado? Sí. ¿Entonces no es pecador? Sí. Y así le vas diciendo, ¿no? Y se va haciendo un tambachote de pecados, ¿verdad? Que te tienen que... ¿Entonces eres pecador? Pues parece que sí. Parece, eres. ¿Me entiendes? Entonces, la cuestión es que no tenemos conciencia. ¿Y qué pasó con los fariseos, hermano? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? ¿Tenían conciencia del pecado? No. Ellos creían que por los sacrificios, por su religión y por sus obras, estaban libres del pecado. Cuando el Señor dijo, ¿verdad?, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Qué dijeron? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y el Señor les dijo, todo que practica pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa. Si el Hijo libertare verdaderamente del pecado. ¿Ya se dan cuenta? ¿Cuántos de nosotros tuvimos que caer hasta el fondo? Unos en el vicio, otros en la droga, en la mentira, unos hasta matando, robo, lo que sea. Es necesario, a veces Dios te permite caer hasta el fondo para que te des cuenta que tú no puedes cambiar, que tú no puedes dejar esa naturaleza que te está matando, que te está destruyendo por dentro. Pero los que se creen justos y buenos dicen, yo no necesito de Cristo, yo puedo ser libre. Y no es cierto, esos se van a ir al infierno, como los mismos fariseos y saduceos, ¿verdad? Se creían muy justos. ¿Y quién mató a Cristo? ¿Quién lo mató? Ellos, ¿no? Su justicia que ellos
proclamaban ¿cuál justicia? ¿Verdad? La maldad interna en el corazón. Entonces se dan cuenta, es necesario, hermanos, es necesario a veces caer, a veces los hijos es necesario que se caigan hasta fondo cuando no obedecen. Permite Dios que caigamos en un estado, ¿verdad?, de desesperación, de tinieblas, de lo que quiera, para que nos demos cuenta, Señor, ahora sí, líbrame. Mira, no puedo salir de esta. Y es cuando entonces el Señor, sí se entiende, ¿verdad? Entonces, así estábamos nosotros, unos sin conciencia, otros con conciencia, pero cuando el Señor nos salvó, nos saca de la esclavitud del pecado. Dios nunca dijo, ¿sabe qué? Y luego te empieza a dar los mandamientos. Los mandamientos no es para que los guardes aquí, sino para que los hagamos, tengamos en el corazón y los obedezcamos. Ayer veíamos que porque algunos dicen que ya no tenemos ley, que podemos vivir como queramos. No es cierto, hermano, no se dejen engañar por Satanás. Dios nunca dijo que podemos vivir como tú quieras, ¿sí o no? ¿Dónde dices que Dios dijo? Vivan como quieran, hagan lo que quieran. No es cierto, hermano. Dios dice que nos tenemos que someter a la voluntad. Somos siervos de Jesucristo, no somos siervos ya de un hombre. Somos siervos de Cristo, vamos a servir a Jesucristo conforme a sus mandamientos. Comprendan, ustedes no me están sirviendo a mí, estamos sirviendo a Jesucristo, estamos obedeciendo sus mandamientos. Si no, estaríamos haciendo mandamientos de hombre, de religión, ¿verdad? Entonces le decíamos a José y a Julieta, pónganlos ahí y ustedes son los encargados. No, son los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos otro punto. Primera, nos libra de saber de qué nos libra el Señor. Segundo, ser conscientes de que necesitamos ser libres del pecado. Y dice que un esclavo, entendemos la palabra esclavo, ¿no es cierto? Un esclavo no tiene libertad, hermano. Un esclavo no tiene libertad para servir a otro amo que no sea su amo. Se compraba un esclavo y tenía que servir a su amo, eso lo entendemos. Así estábamos. Al ser esclavos teníamos que servir a un amo. Y el amo que esclaviza al hombre, ¿quién es? Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo que ha esclavizado al hombre y quien te tenía esclavizado a través del pecado. Ese es, el faraón era una representación de Satanás. El amo que esclaviza al hombre es Satanás, a quien sirven a través del pecado, sin que se den cuenta a quién sirven. Ya han leído ese versículo, ¿verdad? En Efesios 2, que éramos esclavos del pecado también, que éramos siervos de Satanás. Servíamos a Satanás, era nuestro amo. Y aunque quisieras, no podías servir a Cristo, porque eras esclavo de Satanás, ni te dejaba. ¿Por qué creen que no los deja venir? ¿Por qué creen que no los deja leer la Biblia? ¿Por qué creen que no los deja cumplir el Shabbat? ¿Qué les dice? Ustedes cumplan mejor el domingo lilingo, ¿verdad? Al fin que ese yo se los inventé y yo se los di, pero el que nos dio el Señor fue el sábado. Y los hombres sí quieren guardar el domingo, que Dios no les dijo nada. ¿Y de qué está pasando aquí? Aquí está en los mandamientos y lo siguen negando. Bueno, entonces, ¿a quién sirven? No se dan cuenta a quién sirven. La libertad del pecado y del amo del diablo está realizada, está hecha por Jesucristo, hermano. Nosotros ya lo sabemos en el nuevo pacto. ¿A quién venció en la cruz del Calvario el Señor? Satanás. ¿Quién era? A quien servíamos, hermano. ¿Y para quién lo libertó? Para su iglesia, no al mundo. La salvación no es para el mundo, es para el cuerpo, para la iglesia de Jesucristo, como fue en el antiguo pacto para Israel. No estaríamos súper agradecidos. Israel, en vez de que estuviera bien agradecido de la libertad, y luego que dice, mira, yo te di todo esto, te di casas que tú no hiciste, tierra, y sin embargo se olvidaron pronto de quién los había sacado de la esclavitud. Y así pasa en muchos en las iglesias, ¿no? Después de que son libres de las ataduras, del vicio, de la mentira, del pecado y de tantas cosas,
se olvidan quién fue el que los libertó, quién fue el que nos dio la vida y la libertad. Ahora es para servirlo a Él, no para seguir sirviendo al mundo. Hermanos, si estamos aquí, bendito sea Dios, es porque Dios quiere, ¿verdad?, que no nada más le sirvamos allá afuera, aquí, en todo lado, le adoremos y le alabemos. Entonces la libertad del pecado, del amo del diablo, está hecha por Cristo, y esa libertad es dejar de servir al pecado y a Satanás, al mundo, y es para servir ahora a Jesucristo, haciendo sus mandamientos, no lo que tú quieras hacer, hermano, ¿verdad? Y dándonos, ¿qué? Su Espíritu Santo. Por eso acabamos de leer que Él escribió estos mandamientos, ¿en dónde? En nuestro corazón, por el Espíritu Santo. Es quien nos ha puesto en nuestro corazón. Hoy tenemos libertad para servir y obedecer a sus mandamientos. Antes no lo podíamos, hermanos. Antes no éramos libres para servir, para estar ahorita reunidos como iglesia. No nos dejaba el Satanás estar reunido como cuerpo, como iglesia. Recuerda que lo primero que con Egipto, ¿qué fue lo primero que el Señor les dijo? Que tenían que salir de Egipto a 3 días. ¿Y qué iban a hacer? A ver, ¿qué iban a hacer? 3 días lejos de Egipto. ¿Qué iban a hacer? A servir al Señor, a alabarlo, a glorificarlo, a servirlo. ¿Y qué le dijo? No, ¿cómo los voy a dejar ir? Y nos tienes que dejar ir con hijos, con animales. Hasta la suegra la echaron ahí, hermana. Aunque iba ahí en bola también, todas iban para servir al Señor. ¿Y qué decía el diablo? No te voy a dejar ir, no te puedo dejar ir a servir a Dios. Y esto es lo mismo. ¿Por qué no pueden venir a servir al Señor el día de reposo? ¿Por qué no puede el diablo dejarlos venir al culto, a los servicios y a las cosas del Señor? Para el mundo sí los deja, para los negocios, para todo lo... váyanse y hagan esto y hagan lo otro. Ahí sí se pueden reunir para hacer todo lo malo. Pero para las cosas del Señor siempre va a haber privación de parte del demonio. ¿Me entienden? Bueno, hoy tenemos libertad para servir, obedecer a sus mandamientos, y antes no podíamos. Dice el versículo, ya leímos todos, pero quiero hacer énfasis en el segundo. Primero, un solo Dios, no tenemos otro Dios más que Dios, Jesús. Dice, no te inclinarás a ellas, refiriéndose a las imágenes. ¿Cuántos de nosotros teníamos imágenes, hermano? Algunos de ustedes nacieron en el cristianismo, pero los que no, hermano, no es cualquier cosa deshacerse de las imágenes que el diablo pone en las casas, no es fácil. No dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito, dice, aquí es donde fíjese, dice, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjese lo que nos está el Señor advirtiendo. Gracias a Dios que nosotros ya salimos de esa idolatría de imágenes y de todo lo demás, ¿verdad? Pero mire la severidad que Dios pone, porque hay muchos que han salido de aquí y luego se vuelven a la romana y luego vienen aquí como si nada. Nunca se han arrepentido en su corazón. No podemos servir a Dios, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice, fuerte y celoso, que visito la maldad. Visito la maldad. Mire, aunque la maldad se nos olvide a nosotros y no la reconozcamos o no queramos decir que fue malo aquello, Dios sí la tiene en cuenta. No queda desapercibida ni olvidada por Dios. Y luego dice, la maldad de los padres. La maldad de los padres. Fíjese qué terrible, ¿verdad? Claro que ya cuando nos convertimos esa maldición se vuelve bendición, ya no nos alcanza. Pero mientras una persona no ha sido convertida, no ha sido hecha hija de Dios, dice, el Señor visita la maldad
de los padres sobre los hijos. Cuando ya somos hijos de Dios salvos, eso se rompe, ya no se nos alcanza esa maldición. Pero ¿qué pasa con la pobre gente? ¿Qué pasa con el hombre y el mundo, verdad? Que aborrecen el Evangelio, que aborrecen a Cristo, que no quieren reconocer nada del Señor. Aquí lo está diciendo el Señor. Dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Y sabe qué? No nomás con tus hijos luego, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, qué tremendo, ¿verdad? Qué juicio tan terrible. ¿Y quién hace esto? Dios. ¿Y por qué hay tantas desgracias? ¿Por qué hay tantas familias deshechas en el mundo? Y los hijos, una miseria. Y el mundo como está. Porque aborrecen a Dios. Porque no quieren acercarse al reino. No quieren buscar a Cristo como su Salvador. En fin, ¿y esto creen? ¿Por qué viene tanto? ¿Por qué? Porque Dios dice esto, se acabó. Y lo va a cumplir. Los hijos son los que a veces sufren a través de las consecuencias de la vida mala que tuvimos los papás. Si el Señor a mí no hubiera alcanzado, esa vida mala hubiera alcanzado a mis hijas, a mi familia, porque ya está escrito. De alguna forma hubiera venido una maldición también sobre ellas. ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo no me hubiera arrepentido, porque yo no seguía el camino del Señor. Y si nosotros volvemos atrás, ¿qué crees que te espera? ¿Cuánta gente se vuelve atrás? ¿Y qué creen que les espera? ¿Que Dios los va a bendecir? ¿Que Dios va a estar con ellos? No, hermano. Pero sin embargo, mira la bendición que viene. Mira lo que viene, dice, ahora... Pero, ¿y qué hace? Misericordia a millares, a los que me aman, ¿y qué? Y guardan mis mandamientos. Fíjate la condición, me aman y guardan mis mandamientos. Dios lo está diciendo, hermano. ¿No sabrá Dios quién guarda y quién no guarda? ¿Por qué les cuesta tanto trabajo venir los sábados, que es el día de reposo del Señor? ¿Por qué cuesta tanto trabajo a veces ofrendar, diezmar, a veces hacer justicia? O sea, todo lo que Dios nos pide, ¿por qué? Cuando debemos ser libres, debemos de tener un gozo continuo cuando obedecemos a Dios. Dice, hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis. Y luego sigue hablando cada mandamiento, es tremendo, ¿verdad? No podemos analizar todo. Rápidamente lo que decía es que veamos los mandamientos del Señor, o hagámoslos, vamos a estudiarlos, a analizarlos uno a uno, hermano. Yo les aseguro que cuántos los han leído así, determinadamente. Entonces vemos que las maldiciones alcanzan a los hombres también, pero también las bendiciones. Dice, y el amar a Dios y el obedecerlos, sus mandamientos, nos trae y nos ocasiona por consecuencia, ¿qué? La bendición de Dios. La bendición de Dios no miente, hermano. Cuando le amamos a Él antes que a nuestra propia vida, antes que a nuestras propias cosas, Dios también nos respalda, nos responde y guardamos sus mandamientos. Menos ahorita como estamos viviendo, ¿no es cierto? ¿Cómo está la sociedad? Completamente cambiada. Para ellos no hay ley de Dios. Su ley son ellos mismos, hacen lo que quieren, como quieren. Ahora los homosexuales, ahora lo esto, ahora lo otro. Así viven como ellos quieren. En fin, dice, millares, que hago misericordia a los que me aman. Realmente, ¿por qué estamos aquí, hermano? ¿Por qué hay ese sentir ahora en nuestro corazón? Yo lo sé, porque aquí estamos siempre los mismos. Ese sentir en nuestro corazón, manita, ¿verdad? Porque le amamos al Señor. ¿Por qué queremos obedecerlo? ¿Quién les puso una pistola en el pescuezo? ¿Quién, Beto? David. Nadie. ¿Por qué buscamos al Señor?
que le amamos, que ya no solamente es por la letra, hermano, no es por la conveniencia, es por el amor que sentimos. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tiene que cumplirse esto en nosotros, que si vamos y seguimos al Señor es por amor, porque le amamos, porque somos capaces de dejar todo para amar al Señor. Yo sé que aquellos que tienen el Espíritu de Dios, ese amor de Dios, dice, ha sido derramado en vuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. No es un amor que nazca de la carne, comprenda. No es un amor que nazca del sentimiento carnal, animal, humano. Es el deseo, es el sentir, es el gusto, es el placer de amar a Dios por la obra del Espíritu Santo. Es la obra más grande que Dios ha hecho por nosotros, morir por nosotros, por amor. Hoy ese amor ha sido derramado en nuestro corazón para responder a Dios de la misma forma. Si no tienes ese sentir, ese deseo, esa pasión por Dios, pídele a Dios: Señor, quiero sentir ese amor hacia ti, no religioso, no porque los traigan aquí con una pistola, ¿verdad? O porque ¿cómo se dice?, los amenacen, no, sino porque lo hacemos por amor. Bueno, voy terminando. Y guardar, dice, todos los mandamientos. Y dice después el 4, guardar el día de reposo. Dice, Dios te lo ha mandado. No te lo mandó Ernesto, no te lo mandó el hermano Virgilio, no te lo mandó ningún hermano. Dice aquí mismito abajo, en el versículo 15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que servías al chamuco y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado. No es optativo, hermano. Cuando Dios manda algo no es a ver, si quiero puedo. Te ha mandado. Y así como cada mandamiento Dios nos lo ha mandado, pero como también no se toma en cuenta que guardes el día de reposo. ¿Cuándo es el día de reposo, hermano Limoncín? Ah, bueno. ¿Y cuál día guardaba usted? Todos. Bueno, sí, podemos guardar todos los días para el Señor, desde luego, pero el día que Dios dispuso para estar como cuerpo, como iglesia, es el sábado. ¿Sí? ¿Cuándo va a venir el Señor y va a ser el milenio? ¿En qué día va a ser? Milenial. El sábado milenial. ¿Qué no ven que sigue siendo? Siempre será el día del Señor. No es el día de tu cumpleaños. Es el día del Señor. Bueno, y termino con esta reflexión. ¿Recuerdan lo que Jesucristo nos enseñó en el Antiguo Testamento? Que el guardar los mandamientos de Dios, no solamente, esto nos enseñó, que es guardar los mandamientos no solo en la letra exterior, como lo hacía Israel. Ellos decían, ya cumplimos con lo exterior, ya cumplí, ¿sí?, con la letra, sino con el espíritu, en lo interior. El Señor aclaró la verdadera manera de guardar los mandamientos, ¿verdad? No nada más cumplir con que te vean con lo exterior y ya cumplí. No, lo interior, que lo hagamos como para el Señor, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, no para que nos vean, nos aplaudan. Muchos de nosotros queremos hacer las cosas para que nos reconozcan. No, hazlos para Dios y no por medio de la letra. El Señor dijo, ¿verdad? La letra mata, el espíritu vivifica. Hoy podemos cumplir los mandamientos. El codiciar, no nomás es codiciar, decía, ¿verdad? No nomás es fornicar así, sino ya cuando codiciamos. ¿Y sabe qué? ¿Cuántos son codiciosos de querer seguir teniendo y manteniendo, ¿verdad? Hay muchas formas de codiciar. Entonces tenemos que entender que Dios nos dijo que no es a través de la letra exterior, sino en lo interior, por el espíritu del corazón, que hacerlo con todo el corazón, con toda verdad, ¿me entienden?
que sientas tú ese deseo, ese amor, ese gusto, como decía Ani, para estar con el Señor, para alabarlo, para sentirlo, hermano. Que hay algo que te motive internamente, no solo en lo exterior. Lo exterior no sirve, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios. No podemos analizar todos los mandamientos hoy, pero los podemos ir viendo uno por uno, ¿sí? Padre, te damos gracias en esta hora, que tú eres precioso, hermano Señor, que no solo es lo externo lo que tú ves, sino la intención, el corazón. Tú sabes quién te ama, quién realmente, Señor, está en todo su corazón entregando su vida a ti, Señor, poniendo, Señor, primeramente a ti antes que sus propios gustos, deseos, Señor. Y limpia nuestro corazón, lávanos en lo interior, Señor. Lávanos, Señor, en aquello que está dentro de nosotros y que aunque no lo ve el mundo, ni los hombres, ni nosotros nos damos cuenta a veces, Señor, las cosas ocultas que tenemos, lávalas, límpialas, que tú te agradas del hombre íntegro, del hombre, Señor, que te ama de corazón, que ha dejado para el mundo y las cosas del mundo para ti, para seguirte. Bendecimos a tu iglesia que tienes aquí, este pequeño remanente que has comprado con tu sangre, que nos has limpiado y que estás poniendo día a día tu espíritu y tus palabras infundadas en nuestro corazón para obedecerlas, para amarlas. En el nombre de Jesús. Amén.